Bien, mis hermanos, llegamos al día final. Este día final tengo un texto, un pasaje de la Biblia que nos va a ayudar a entender por qué la gracia es gracia. Y vamos a ir entonces a San Lucas, capítulo 23, los versos 32 al 43. Dice la palabra de Dios así: llevaban también con él, con Jesús, estamos en el contexto de la crucifixión, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y ahora noten, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro malhechor le reprendió diciendo, le reprendió al malhechor que estaba injuriando: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de la gracia. De la gracia. Algunos argumentan, según la tradición, que el nombre del malhechor que defendió a Cristo delante del otro sinvergüenza se llamaba Dimas. No sabemos, pero supongamos que tenga ese nombre. Lo que dijo era muy profundo. En circunstancias tan difíciles como las que estaban viviendo los tres, al principio los dos malhechores injuriaban a Cristo, pero en el proceso en que la crucifixión se fue dando, el malhechor Dimas empezó a escuchar las palabras de Jesús. Ya lo había estado notando desde antes, desde el momento en que lo tomaron prisionero y lo azotaron, porque los azotaron juntos posiblemente. Ya empezó a notar que Cristo era diferente, que había algo especial en Jesús. Pero la declaración del malhechor, hermanos, es una declaración, miren, contundente. Es una declaración clave para entender lo que significa la justificación por la fe, el perdón por la fe. Reconocer tu condición y entender que el mugriento eres tú y el santo es Él. El asesino eres tú y el puro es Cristo. Note las palabras. Respondió el otro y le reprendió y dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Qué pudo haber dicho? ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Qué está queriendo decir el malhechor?
que el que está siendo condenado es Dios, y estando en la misma condenación, él no se da cuenta de que está siendo condenado junto con Dios, o está reconociendo el malhechor su condición. A ver, la locura del ser humano. Supongamos que a ti te dé cáncer, te declaren con cáncer y vas al hospital y te ponen en una cama, tú estás con cáncer terminal, te vas a morir, hizo metástasis y ya tú no vas a vivir. Y en la otra cama hay otra persona enferma con cáncer terminal, se va a morir y no va a vivir. ¿Qué tal si esta persona que está con cáncer muriéndose empieza a burlarse del cáncer de la otra que también se está muriendo? ¿Cómo evaluarías tú la situación mental de esta persona que se está muriendo, que se está burlando del otro que también se está muriendo? ¿Qué pensarías de la situación mental? ¿Cómo lo llamarías? 4 palabritas. ¿Cómo lo llamarías? Loco, loco, bruto, más claro, sonso, loco, desquiciado. ¿Cómo un crucificado se va a burlar de otro crucificado? Estás en alta mar. Tú y tu amigo cayeron al agua. Nadie los va a salvar. Los dos se están muriendo y en breve van a decir el último gloop. Y entonces tu amigo se empieza a burlar. Te vas a morir, te vas a morir. ¿Y él? ¿No se va a morir también? Loco, desquiciado. Pero Dimas reconoce algo al mirar a Jesús, al haber acompañado a Jesús, pero Jesús, porque Jesús no fue el único que fue cargando su cruz hacia el Gólgota. Venían los malhechores cargando su cruz hacia el Gólgota. Lo que está diciendo Dimas es profundo, es tan profundo. Fíjense lo que dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos. O sea, aquí tú y yo estamos colgados por asesinos, ladrones, violadores. Tú y yo estamos aquí porque merecemos que nos cuelguen. Pero ¿qué mal hizo? ¿Qué mal hizo? Dime una cosa mala que Jesús en su historia y en su vida haya hecho. Levanta la mano, compadre. No eres que machazo que tú dices que... Levanta la mano, Dime una cosa mala que Jesús hizo. Una, solamente una. Bueno. ¿Entiendes? Lo que te está diciendo es: el justo está muriendo por los pecadores. Gracias, gracias. Mira. Romanos 3:24 dice: siendo justificados, siendo perdonados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué somos perdonados? ¿Por obras? No. Gratuitamente, sí. ¿Por qué? Por su gracia. Tú puedes traducir la palabra gracia como buena voluntad, buena disposición, regalo. Dios se da por ti. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 11, 5 al 6 dice el apóstol Pablo: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué está escogido? Por gracia.
Y si es por gracia los que forman parte de ese remanente, entonces ya no es por obras, porque de otra manera la gracia ya no sería gracia, sino una desgracia si es por obras. Y si dice, bueno, ahí está la explicación. Pablo en Gálatas 2, 20 al 21 dice claramente así, escúchalo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en realidad lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo no desecho la gracia de Dios, no la desecho. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo quiero explicar un poquito esto porque yo sé que a veces en el ambiente cristiano hay una confusión muy grande. Y cuando no entendemos este tema de la gracia, no entendemos el tema de la fe, no entendemos el tema de la justificación por la fe, surgen una cantidad de cosas en nuestra iglesia que embarran el gozo, la felicidad y la plenitud de un cristiano. Y eso es el concepto errado de que yo me salvo por fe y por obras. ¿Por qué nos salvamos? ¿Por qué nos salvamos? ¿Por la fe? ¿Más qué? Más las obras. A ver, ¿quién piensa así? Eso es anatema. Eso es pecado. Es solamente por fe. It's only by faith. Así dicen los americanos. Es solo por fe. A ver, pastor, y en lugar de las obras no salvan. Las obras no pueden producir justicia salvadora. Las obras y los actos no salvan a nadie, porque si las obras y los actos, la obediencia salvase a alguien, entonces, ¿para qué quiero a Cristo? Lo único que necesito es obedecer y punto. Entonces, te voy a explicar. La salvación es solamente por fe, es por gracia, para que nadie se gloríe. No es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, lo que causa la salvación es la fe. No importa lo que hayas hecho. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, y serás salvo tú y tu casa. Y entonces, pastor, ¿la obediencia qué es? La obediencia es un fruto de la fe. Ya no son obras salvíficas, son obras que evidencian que tú estás salvado. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? ¿Qué obra hizo el maldito ladrón en la cruz para salvarse? ¿Qué obra hizo ese asesino? Dígame, ¿qué obra hizo para salvarse? Eso no es obra, eso es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Ni siquiera tú y yo podemos fabricar fe. Por eso yo digo, ¿dónde están los superhombres de la iglesia? Los superhombres que no pecan, que no desobedecen, que son la divina pomada de la fe. Un día un predicador estaba predicando: hermanos, tenemos que dejar de pecar. Y un hermano se levantó y le dijo: ¿y usted ya dejó de pecar? Estoy procurando. Entonces, cuando deje de pecar, predíqueme ese sermón. Porque el hermano decía: tenemos que vivir inmaculados. Oye, Pablo creía lo mismo. Pablo creía lo mismo. Cuando era fariseo de fariseos, él decía: ¿quién me reprende a mí con relación a la obediencia a la ley? Yo soy irreprensible, guardo todo. Porque Pablo creía que la causa de la salvación, la causa de su salvación, lo que produce su salvación, eran sus obras. Pero Pablo después dice: todo esto lo considero. ¿Cómo lo considero? Dilo tú pues, ¿cómo lo considera? Basura. Yo te lo dije el otro día. Basura
con el fin de ganar ¿a quién? A Cristo. Por eso lo importante es Jesús. Nuestras obras son las obras del Espíritu en nosotros. Ni siquiera son nuestras, le pertenecen al Espíritu y a Jesús. Por lo tanto, son las obras ¿de quién? De Jesús. ¿Quién se lleva la gloria? Jesús. Tú no. Tú te escondes detrás de Jesús. Mira este texto. Mira lo que dice Pablo aquí. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora nota, subraya: y ahora lo que yo vivo en la carne, lo que yo vivo en mis obras, lo que yo vivo en mis actos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por más bueno que seas, por más Saulo de Tarso que seas, por más obediente a todas las leyes habidas y por haber que seas, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la pregunta es: ¿y entonces, pastor, si Saulo era obediente, ¿de qué se convirtió? Muy simple. Se convirtió de pensar que las obras lo salvan para entender que Cristo lo salva. ¿De qué más se convirtió? Se convirtió de ser creer que el pueblo de Israel salva a entender que Dios es un Dios inclusive y que todo hombre que tenga fe será salvo en los brazos de Jesús. Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Gálatas 5, 6 al 7 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley hoy os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Estos eran contra los judaizantes, que decían: sí, en Cristo tenemos salvación, pero hay que cortarse el asunto, ¿ve? Y Pablo les dice: what is your problem, man? ¿Cuál es tu problema, papá? Mira lo que termina diciendo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y ahora nota: sino la fe que impulsa, que realiza actos impulsados por el verdadero amor. ¿Amén? ¿Se va aclarando el asunto? Ok. Tengo otro texto, Efesios 1, 3 al 8, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo logras tú ser santo y sin mancha delante de Él? ¿Cómo logras tú? Por ti mismo no puedes. Entonces Él te va a decir cómo se logra esto. Ya, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él. Ahora mira, ¿cómo se logra esto? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cómo se logra ser santo y sin mancha delante de Dios? Por medio de Jesucristo. Lo importante es Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia. Y ahora subrayen: ¿cómo es que somos santos y sin mancha delante de Dios? Escucha: con la cual nos hizo, dice, para alabanza de su gracia, con la cual la gracia,
con la cual la gracia nos hizo aceptos, nos acepta Dios como santos y sin mancha, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Si tú quitas a Jesús de tu vida, el Padre te mira así. ¿Y sabes lo que ve? ¿Ve un santo y sin mancha? No. ¿Qué ve? Un maldito caído que merece la ira de Dios y la crucifixión. Pero cuando tú aceptas por fe a Cristo, y tú te escondes detrás de Jesús, y entiendes que lo importante es Jesús, entonces el Padre te ve así, santo y sin mancha. Fíjate. No es por obras. Las obras son un fruto del caminar diario con Jesús. El sábado nos salva, la iglesia nos salva, el dar tus diezmos nos salva, el bautizarte nos salva. Quien salva tiene nombre y apellido. ¿Cómo es su nombre? Mujeres, varones, niños, viejitos, iglesia, Jesús y punto. Do you understand me? Ok. Cualquier otro evangelio sea anatema, maldito. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y la centralidad de la Biblia tiene nombre y apellido. Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin Cristo, naturaleza, hijos de ira. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, queridos, no es de vosotros. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto, queridos, no es de vosotros, pues es un don, un regalo, un gift de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados, renovados, redimidos, restaurados, regenerados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para dar como fruto, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Entonces,
Si la obediencia es un fruto, ponlo en su lugar. Obedece. No es por miedo, no es porque las profecías se están cumpliendo y ya viene Satanás. No es por miedo, es por fe, es por el impulso del amor. Yo quiero estar preparado para la segunda venida de Cristo, sí, pero no me vuelvo loco viendo todas las bestias de la Biblia. Me voy a consagrar porque ahora, please, te consagras un ratito y al día siguiente vuelves como el perro al vómito. Somos emotivos. Cambien la emoción. Usemos la razón y la conciencia. El que vive para Cristo y el soberano cumplirá su tiempo a su tiempo. Y las profecías se cumplirán. Hoy yo entiendo, mi función soy un cumplidor de profecías, entonces mi función es trabajar para Cristo, predicar la palabra, anunciar el evangelio, anunciar que el día y la hora ha llegado y vivir para Cristo. Pero lo hago por amor, porque amo a mi Señor, porque soy acepto en el amado, porque Él murió en la cruz por mí, porque cada vez que yo pienso en el Calvario se me conmueve el corazón. Lo amo. Es por amor, no por miedo. Qué triste es vivir la vida cristiana con miedo. Les digo algo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor. El verdadero amor echa afuera el temor. Por eso canto. Lo importante es Jesús, es dueño y Señor. Lo importante es Jesús, nuestro Salvador. Su pueblo proclama. ¿Cómo proclamó? Lo importante es Jesús, hay que predicar. Lo importante es Jesús, pronto volverá. Su pueblo proclama. Lo importante es Jesús. El centro es Jesús. La esencia es Jesús. Somos un pueblo enamorado de Jesús. Conocemos la profecía, claro. Entendemos que estamos viviendo en el fin del tiempo, claro. Desde 1844 hasta acá estamos ya 174, 75 años de que eso sucedió. La venida de Cristo está mucho más cerca, claro. Pero el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando todo el mundo se ame, conocerán que son mis discípulos. Y no digo más para no embarrarle el asunto. Volvamos a la cruz. Volvamos a la cruz por un momento. Miren, no fue fácil, ni para Jesús, ni para los ladrones. Cuando los llevaban hacia el Calvario a los tres, los reos, los dos ladrones, ponían resistencia para que los maten con un espadazo, porque era mejor morir con un espadazo que pasar 24 horas colgando de una cruz. Todo el cuerpo, cuando a uno lo crucifican, todo el cuerpo cuelga de las extremidades. Lo peor de la crucifixión es que no se puede respirar. Cuando Jesús llegó al monte, Él como cordero fue llevado al matadero y se acostó en su cruz sin poner resistencia, por amor a nosotros. Por eso el profeta Isaías 53 dice: como cordero fue al matadero, enmudeció y no abrió su boca, para que su amor sea perfecto, para que el amor por ti y por mí no sea un amor con quejas. Nos amó. Jesús sufrió callado. Si se hubiese quejado, no sería un amor perfecto. Yo sé que algunos de nosotros a veces sufrimos por Cristo, pero no nos quejemos. No abramos nuestra boca, porque Él no abrió su boca. Los verdugos echaron sus caras a un lado cuando iban a clavarlo. La sangre de Cristo brotó como un manantial de amor, de limpieza, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Levantaron en la cruz al Hijo de Dios,
El apóstol San Juan dice: mírenlo. Todos quieren explicar el amor de Dios. Pablo dice: no tiene explicación, excede a todo conocimiento. Juan trató de explicarlo y lo único que logró decir: Dios es amor. Y se esforzó un poquito más y dijo: ¿quieren ver el amor de Dios? Mírenlo. Mírenlo clavado en un madero. Mírenlo. Ese es el amor que un día me conquistó a mí. Ese es el amor con el cual a los 19 años de mi vida me tiré a los pies y le dije: Señor, he aquí mi vida, lo ofrendo a ti, me entrego a ti. Donde quiera que yo vaya voy a proclamar ese amor y nadie puede impedirme hablar de ese amor. Y voy a levantar a Cristo y voy a hablar de Cristo, y mi vida va a ser Cristo y mis canciones van a ser Cristo, 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 Cristo. Porque ese amor es el que me conquistó. Ese amor es el que me subyugó. Estoy enamorado y agradecido de Cristo. Alabo su nombre. ¿Quién se puede resistir a ese amor? En esa cruz levantada, como silueta de una balanza, la humanidad ha sido pesada y ha sido hallado falta. Cuelgan los brazos abiertos de Jesús en espera del mundo pródigo, del retorno de sus hijos hacia Él. Pero también cuelgan los ladrones. Se balancean entre la vida y la muerte, entre el cielo, la eternidad y la muerte eterna. Los tres están siendo crucificados. Estos ladrones están locos. Injurian al maestro al principio. Lamentablemente la tragedia revela el carácter de la persona. Se burlan de Jesús. Satanás los está usando para bajonear a Cristo. No solamente es suficiente para Satanás haberse reservado el momento de pasar su mano negra sobre Jesús, sino que está haciéndolo para que su estima, para que su confianza en su Padre termine. Se burlan los hombres. Uno puede esperar que se burlen los guardias, que se burlen los sacerdotes, que se burle la multitud, que se burlen aún aquellos a quienes Él sanó, pero que se burlen los crucificados y otro crucificado. El desgraciado de Satanás volvió locos a esos hombres y empiezan a burlarse. Milagrero, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. No dices nada. No tienes boca, te comió la lengua el ratón. Burlándose del Rey de Reyes. Él solamente los miró. Por eso es que creo que su actitud hizo que Dimas cambie de opinión. Qué locura. Están locos. Con razón están en la cruz. Por eso Roma los castiga, para que la gente vea lo que le sucede a los hombres malvados. A tal punto Satanás puede poseer el corazón humano. Se ha reservado pasar su mano negra sobre Jesús. Los usa para hacer que pierda Jesús el control, pero no lo puede lograr. Desnudos, cada músculo clama pidiendo alivio. Los clavos bombean fuego por sus brazos. Las piernas se mueven y retuercen buscando comodidad. Es que no hay comodidad en una cruz. Aún el dolor no calla sus lenguas malignas. Morirán esos dos reos como vivieron, atacando al inocente. Pero en este caso, el inocente no se queja. En 2 Corintios 5:21, la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos quieren ver, abrazar a Jesús? ¿Cuántos quisieran decirle: maestro, 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 I love you, Jesus, Jesus, Jesus? Mira, esta noche, cuando vayas a tu casa,
cántale a Jesús en oración. Dile a Jesús: Señor, Él te va a escuchar. Señor, te quiero cantar. ¿Sí? El pastor Romero nos enseñó un canto que él mismo compuso. Así que te lo quiero cantar, Jesús. Cántaselo. Tú eres el Alfa y Omega, Rosa de Sarón, lirio de los valles. Entonces, desafinado, ¿verdad? Señor de señores, tierno Redentor, sobre todo nombre, nuestro, mi Salvador. Habla con Él, enamórate de Él, camina con Él, cántale. Él es real, papá, es real. La justicia del cielo murió entre reos. La justicia del cielo se convierte en un acusado de la justicia imperfecta de los hombres. Dios dejándose juzgar por los pecadores. Nosotros los machos hispanos, si te escupen, cualquier cosa te soporto, pero que me toques la cara jamás. Jamás. Imagínense ustedes, Jesús se dejó dar una bofetada de un sinvergüenza. ¡Cállate! Así respondes al sumo sacerdote. ¿Cómo se atrevió ese sinvergüenza? Si yo hubiese estado ahí, me sale el subteniente de infantería, el Inca Pachacute, sin chirroca, yo que yupan que me está capa, y lo agarro y le doy de cabezazos. ¿Por qué le pegas al maestro? Para darme cuenta que el que le dio la bofetada fui yo. Ni siquiera tú temes a Dios estando en la misma condenación. ¿Qué mal hizo este hombre? Le escupieron su rostro. Se dejó escupir el maldito olor de un sinvergüenza soldado. Escupieron su rostro. Ni siquiera se habían lavado los dientes esos sinvergüenzas ese día. Ese olor apestoso lleno de bacterias ensuciaron el rostro de mi Jesús. Sinvergüenzas. Se dejó vituperar. Pablo dice: a quien cuando maldecían no respondía con maldición. Ese es Jesús. Por eso el mundo odia en su mayoría. Piensan que Jesús es flojo. Yo te digo una cosa: Jesús nunca fue flojo. Hay que tener mucho valor para dejarse escupir, dejarse golpear, dejarse azotar. Él podría haber llamado a sus ángeles, pero no recurrió. Tenía que morir amándonos, pacífico hasta el final. Dolor por todas partes, pero el dolor más grande que tuvo fue el dolor de cargar tus pecados y los míos. Pero más grande que ese dolor es sentir que su Padre, con quien Él ha estado unido por toda la eternidad, lo tiene que abandonar. El Jesús que decía: mi Padre y yo uno somos,
El Jesús que decía: mi Padre se deleita en que yo haga su voluntad. El Jesús que decía: mi Padre me ama y yo lo amo. Ahora tiene que enfrentar el dolor más grande, el más grande: separarse de su Padre. No sé si lo vas a entender, porque nuestra mente finita no entiende la eternidad. Tú y yo no podemos entender la eternidad porque somos finitos, la perdimos. Gracias a Cristo la vamos a recuperar, pero no la entendemos. ¿Puedes entender tú que aquel que estuvo unido a su Padre por la eternidad se tenga que separar de su Padre? Por eso gritó. Sus apóstoles lo abandonaron. Los que decían: iremos contigo y moriremos, se fueron como cuyes corriendo. Se quedó solo. Todos los vituperan, los ladrones lo insultan, y él dice: me queda mi padre, mi viejo, mi querido viejo. Y de repente se da cuenta de que su padre se está alejando de él. Escucha bien, amigo, quiero que veas lo que costó tu salvación y la mía. Costó un hueco en la eternidad, un hueco en la eternidad. Por eso el grito más fuerte de Jesús, el grito más fuerte y desesperado de Jesús fue: Eloí, Eloí, lama sabactani. Papito, papito, ¿por qué me has abandonado? Yo humanamente entiendo, humanamente un poquito así, entiendo lo que significa cuando tu viejo te deja. Aquella noche cuando murió, aquella noche, aquel mes de noviembre, cuando empecé a mover al viejo, yo le decía: pa, no me dejes, pa, yo soy tu tocayo, ¿te acuerdas que me voy a tocar contigo en tu conjunto? Cuando cumpla los 15 dijiste. Yo sabía el dolor de la separación. Ese es el grito desesperado de Jesús: Eloí, Eloí, lama sabactani. El Padre tuvo que negarle su presencia. Esto le dolió tanto a Jesús. Quedó solo. Esperó que sus discípulos lo abandonaran, pero que su Padre no. El amor de quien estaba representando ahora lo abandonaba. Por eso el rey David decía en Salmo 51: Señor, castígame, humíllame, pero jamás me apartes de tu presencia. Es mil veces mejor estar en el sepulcro que vivir sin la gracia de Dios. Pero Jesús sufrió eso. Él se apartó del Padre, haciendo un hueco en la eternidad. 6 horas, desde la hora tercera hasta la hora novena. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que tú te unas al Padre por toda la eternidad. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede decir: Jesús, te amo? Mujeres, varones, niños, viejos, juntos como iglesia: Jesús, te amo. Maravilloso Dios, poderoso Dios. Oh, maravilla del amor de Dios. El amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba. El amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba. Y en medio de este proceso, la gracia se va a derramar. Y la gracia se derrama en el único de todos los que estaban allí que le dio fortaleza a Jesús para poder entregar su espíritu. Aquel ladrón que no quería ir a la cruz y prefería que lo maten con un cuchillazo. Aquel ladrón que no quería la cruz porque la cruz es símbolo de sacrificio, de ignominia. Aquel ladrón, paradójicamente, que no quería ir a la cruz, en la cruz recibió la salvación. De cierto te digo hoy,
estarás conmigo en el paraíso. Alabo el nombre de Jesús y respeto a Jesús y amo a Jesús y sirvo a Jesús. Yo no puedo concebir, hermanos, mi vida sin Jesús. No hay un canto que yo componga sin que Él esté en mi pensamiento. Canciones, melodías, poesías, pero sobre todo mis predicaciones. Siempre mis predicaciones son un homenaje a aquel que un día, a los 19 años, me sacó de las tinieblas a esta luz admirable. Yo te invito a amarlo, te invito a recibirlo como tu Señor. Él es bueno, Él es bueno. Él no hace daño a nadie. Él lo único que quiere es vivir contigo por la eternidad. Jugaremos con Él, hablaremos con Él. Él será nuestro sol, Él será nuestro sustento. Él será para nosotros siempre nuestra alfa y nuestra omega, nuestro principio y nuestro fin, nuestro tierno Salvador. Nombre por sobre todo nombre: Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. Mañana hay bautismo, pero yo sé que alguien más mañana se va a bautizar. Entonces pregunto, ¿habrá alguien más? Yo quiero que pasen aquí los que se bautizan mañana acá. A ver, ¿dónde están los que se bautizan mañana aquí? Que se levanten, por favor. Levántese y venga para acá. Todos los que se van a bautizar mañana aquí, ¿dónde están? A ver, por favor, pasen aquí, suban al frente. ¿Quieren subir conmigo? Sí, pueden subir por las escaleritas. Yo creo que es mejor por acá, mira, es mejor por acá. Todos los que se van a bautizar mañana, que ya están registrados y decididos. ¿Cuántos dicen amén por esta niña? Amén. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que no tomó su decisión y hoy ha entendido que Jesús te ama, que Jesús te llama y quieres tomar esta decisión? Levántate y ven aquí. Mientras nosotros cantaremos esta canción que te invita a venir. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Vamos. Si has tomado tu decisión, ven, únete a estas jóvenes valientes. Vamos a hacerlo juntos. ¿Estamos listos? Oye, amigo mío, oyes el llamado. Mire, es la dulce voz del Espíritu Santo. ¿Vas a venir? Oyes que susurra. ¿Vas a tomar tu decisión? Con tierno quebranto. Vamos, en el nombre de Jesús, porque es Jesucristo quien te está llamando. ¿Hay alguien más? Él te ve sediento. En el nombre de Jesús. Él te ve temblando. En el nombre de Jesús. Jesucristo sabe. Ven aquí. Levántate, pecador. Reconoce tu condición. Decídete por Jesús. ¿Quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente? Toma tu decisión. En el nombre de Jesús. Ven hoy a su encuentro. Decídete. Vamos, mi hermano. Por Jesús. Decídete. En el nombre de Jesús. Levántate y ven. ¿Hay alguien? ¿Hay algún pecador arrepentido esta noche? Decídete por Jesús. Vamos. Ven. Toma tu decisión y entrégate a Cristo. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguien? Vamos a orar. Cierren sus ojos. Oremos.
Poderoso Dios, gracias, gracias por tocar estos corazones. Señor, lo hiciste todo para redimirnos. En detalle, no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos, excepto aceptar que tú eres el único camino, la única verdad, el único lugar donde encontrar vida. Gracias por estas decisiones. Gracias también, Señor, por el ejemplo de estos niños. Sin duda alguna, allí sentado algún adulto cargando años de pecado, está luchando en su asiento. Sabe que tiene que dar este paso, pero tiene miedo. Señor, tú puedes con el poder de tu Espíritu tocar su corazón. Tal vez mañana pueda venir, pero que no pase mucho tiempo, porque si le damos tregua al enemigo, él hace con nosotros lo que quiere. Pero Señor, ayuda a estas personas en su debilidad y provéeles tu Espíritu para que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.